interiorizándonos un poquito, qué es lo que pretendo con este trabajo. El egoísmo, somos egoístas, somos poco, mucho. Realmente vamos a intentar de medir cada uno, ¿no? Cada uno que estamos en nuestra casa, tranquilos, sin que nadie nos observe, por lo menos encarnados, ¿no? Vamos a intentar de interiorizar un poco y examinarnos un poquito. La literatura escrita es muy extensa, solamente me he cogido 3 libros muy importantes, el libro de los espíritus, el Evangelio y el de León Denis también, ¿no? Vamos a ir poquito a poco, empezando, y así me voy yo también tranquilizando. Aquí está Gollum, que todos lo relacionamos con el egoísmo, por lo menos en mayúscula, ¿no? Mi tesoro. Somos Gollum. ¿Qué seremos? ¿Qué nos encontraremos? Vamos a empezar. El trabajo es cortito, no creo que os aburráis mucho. En fin, no nos gusta nada esta forma de que nos cataloguen. No nos gusta que nos digan, mira que eres egoísta, pero cómo nos gusta ser el centro de atención, causar un poquito de celos, admiración en los otros, ¿o no? Seamos sinceros y durante este tiempo que dura la narración de los hechos, oye, que tampoco es un juicio, no quiero enjuiciar a nadie, vamos a seguir adelante con estos 50 minutos y vamos a ser valientes, vamos a enfrentarnos a nosotros mismos, vamos a quitarnos la careta. Comenzamos con el libro de los espíritus, a ver qué nos dicen estos hermanos superiores. La pregunta 913 dice así: Allan Kardec le preguntó a los hermanos superiores, entre los vicios, ¿cuál puede considerarse como radical? Y los hermanos superiores contestaron. Antes de esto voy a hacer un paréntesis. Esta pregunta da para por lo menos coger una hora, ¿no? Para explicarla y desmenuzarla bien, ¿no? Realmente, como no tenemos ese tiempo, evidentemente, vamos a sacar unas pequeñas pinceladas, ¿no? Para no leerla simplemente y ya está. Vamos a sacar un poquito más. Pues entonces los hermanos superiores nos dicen, muchas veces lo hemos dicho, es el egoísmo. De él deriva todo el mal. Estudiad todos los vicios y veréis que en el fondo de todos está el egoísmo. Mirad qué importante, todos los vicios, porque queremos, claro, llevar a cabo la reforma, ¿no? Nuestra reforma moral, ¿qué hacemos? Venga, pues vamos a intentar criticar menos envidiosos, vamos a intentar llevar a cabo una alimentación adecuada, no vamos a tener ningún exceso, pero realmente es el egoísmo, tenemos que ir a la causa, ¿no? Porque si nos quedamos ahí en la superficie nunca vamos a conseguir llegar a nuestra meta, ¿no? Continuamos con la respuesta que nos dan. En vano los combatiréis y no conseguiréis extirparlos hasta que no hayáis atacado el mal en su raíz, hasta que no hayáis destruido la causa, que es el egoísmo. Es muy fuerte lo que tenemos entre manos. Por tanto, que todos vuestros esfuerzos tiendan a ese objetivo. Imaginaos qué distinta sería nuestra sociedad si realmente no fuéramos egoístas o si fuéramos menos egoístas. ¿Os imagináis? Esta sociedad sería, vamos, como se suele decir, una balsa de leche, ¿verdad? Por tanto, que todos vuestros esfuerzos tiendan a ese objetivo, porque él es el verdadero cáncer de la sociedad. Cualquiera que desee aproximarse desde esta vida a la perfección moral debe extirpar de su corazón todo sentimiento de egoísta, porque el egoísmo es incompatible con la justicia, el amor y la caridad. Neutraliza todas las otras cualidades. ¿Verdad que es cierto? Es muy importante. Hemos empezado muy fuerte este trabajo y vamos a seguir interiorizando. Ahora tenemos la información que nos han dado los hermanos superiores, ¿no? Y ahora vamos a ir con nosotros mismos, con este muñequito que ponéis yo, porque realmente somos eso, porque yo tengo esto, yo soy tal, yo. Nos pasamos la vida haciendo eso. Vamos a seguir adelante. Con esta pregunta bien entendida, que era lo que queremos hacer, ¿no? Entenderla y analizarla, siendo conscientes de que es el mayor daño que nos podemos hacer a nosotros mismos, que tanto nos queremos, porque cuando estamos ahí que nos duele algo, que nos hacemos algo físicamente corriendo, vamos al médico o a la farmacia, los que le tenemos un poco atención al médico, vamos a la farmacia y queremos el remedio, queremos ya aliviarnos de ese dolor.
pero cuando es algo interior, es algo espiritual, ¿por qué nos costará tanto? Y que nos medimos muy holgadamente cuando los demás nos hacen un daño o cuando los demás vemos que han metido la pata, entre comillas, hablando vulgarmente, lo medimos lo exageramos mucho el mal que ha hecho, ¿no? Pero cuando lo hacemos nosotros siempre nos quitamos importancia al hecho. Ahora continuamos, vamos a seguir con el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 11, a ver qué nos dice. Seguimos buscando el consejo de estos hermanos, la orientación. Y vemos que tanto el hermano Jesús como estos hermanos superiores nos han dejado mucho, como ya dije al principio. Hay una literatura muy extensa donde podemos estudiar, que es muy importante el estudio para llevar a cabo ese crecimiento espiritual que necesitamos. No es que queramos, sino que necesitamos crecer espiritualmente. En el Evangelio nos viene aconsejado por Emmanuel que debemos eliminar el egoísmo de nuestras vidas, pues es la llaga de la humanidad, motivo por el cual el progreso moral no se da a la velocidad adecuada. Nos dice, entre otras cosas, el egoísmo es, pues, el objetivo para el cual todos los verdaderos creyentes deben dirigir sus almas, sus fuerzas y su valor. Digo valor porque es necesario más valor para vencerse a sí mismo que para vencer a los otros. Realmente tendríamos que hacer como esta imagen, ponernos enfrente de nosotros. Ya, da igual quién esté ahí, si es Gollum, si es un angelito, ponernos enfrente y decir, muy bien, te acepto, por ejemplo yo, ¿no? María, tú tienes estos fallos, ¿no? Me reconozco, pero ahora voy a intentar cambiar, voy a empezar a cambiar. Realmente no voy a cambiar de un día para otro, eso es, vamos, es imposible, y más en nuestro estado evolutivo. Pero por lo menos ponernos enfrente nuestra y decir, vale, muy bien, ya te encontré, ya sé cuál es la causa, pues venga, ahora voy a empezar a caminar, ¿no? Voy a seguir adelante. Y me quedé aquí. ¿Cómo nos queremos? Como cuando cometemos, como dije antes, algún error, le quitamos importancia, pero cuando lo hace otra persona, ¿cómo lo agrandamos? Lo medimos de distintas formas. Eso lo solemos hacer mucho. Son ejemplos simples que podemos poner del día a día. Estamos en casa, ¿quién no se ha dejado a lo mejor un vaso de agua, ¿no? O un vaso de café encima de la mesa? Y a la otra persona que convive con nosotros, pues le molesta o no quiere o ese sitio está mal colocado y como decimos, bueno, es que se me ha olvidado o a lo mejor no se te ha olvidado. Son ejemplos simples, ¿no? Pero los tenemos ahí. También tengo un ejemplo aquí que escuché en el Congreso Espírita en diciembre de una congresista y me gustó, digo, y cuando empecé a hacer el trabajo este sobre el egoísmo, digo, lo tengo que poner. En una de las conferencias, ¿no? Lo expresó ella así. Una persona, contó ella, una persona muy egoísta asistió a una fiesta en la que al final repartieron porciones de un pastel y esta persona ya le echó el ojo a una de las porciones. Imaginaos, era la más grande. Y antes de que le ofrecieran a ella la bandeja con los trozos de pastel para servirse, la persona de al lado cogió su trozo. Imaginaos. Ella ya estaba hasta salivando, ¿no? Y le dijo, ¡eso es mío! La otra persona se quedaría la pobre y dice, bueno, a ver qué tal, ¿no? Y yo cuando escuché este ejemplo digo, es que es magnífico, es también el extremo, ¿no? Pero oye, ¿nos ha pasado? Vamos a preguntarnos cada uno, ¿no? ¿Nos ha pasado eso en algún momento, sea con un trozo de pastel, sea con otra cosa cualquiera, ¿no? ¿Cómo nos anticipamos? ¿Cómo somos? Es que nos merecemos eso, ¿no? Pues así somos en nuestro día a día. Creemos que todo lo que hay de bien es para nosotros. Todo lo agradable y beneficios lo merecemos. No queremos esforzarnos y si lo hacemos, queremos la máxima recompensa, la mayor medalla que haya, esa para nosotros. Jesús nos dio el ejemplo de la caridad y Poncio Pilatos el del egoísmo. Pilatos se lavó las manos mientras el maestro hacía su martirio. Continuamos con el Evangelio. Es a vosotros, nuevos apóstoles de la fe, a quienes los espíritus superiores esclarecen.
a quien incumbe la tarea y el deber de extirpar ese mal, para dar al cristianismo toda su fuerza y limpiar el camino de las zarzas que traban su marcha. Es muy importante porque nos llamamos espíritas y eso es un ejemplo muy grande que damos a los demás. Es una forma no sé si decir de vida, no sé si atreverme, pero siempre tanto Allan Kardec, el hermano con la vida, Amalia Domingo Soler, fueron grandes ejemplos en la doctrina. Y nosotros también somos ejemplos, aunque nos creamos que no, pero la gente nos observa cuando escuchan, es que soy espírita o es que esta persona es espírita, pues ya nos están ahí mirando y mira cómo actúa y mira cómo dice y mira cómo, siempre estamos ahí. Pues tenemos, como dicen en el Evangelio, tenemos el deber de ser coherentes, ¿no?, con lo que estamos estudiando y con nuestra forma de vida. Y esto implica un gran esfuerzo también, ¿no? Debemos de llevar a cabo. Extirpad el egoísmo de la tierra para que pueda gravitar en la escala de los mundos, porque ya es tiempo de que la humanidad vista su traje viril, nos sigue diciendo el Evangelio, y para eso es preciso primero extirparlo de vuestro corazón. También nos habla sobre la lacra que es el egoísmo. En el capítulo 15, versículo 3, o ítem 3, nos dice que toda la moral de Jesús se resume en la caridad y en la humildad, es decir, en las dos virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo. Importante, hay que pararse aquí, es muy importante, porque hay tantas formas de llevar a cabo la caridad, lo hemos dicho ya muchas veces aquí en los trabajos, en el chat y en el domingo también. No es simplemente ya algo económico, no es simplemente estar en el voluntariado o de otra forma, ¿no?, en plan humanitario, sino es ser caritativo, empezando por nosotros mismos, que nos tenemos también que querer, ¿no? Ser caritativo con los que están más cercanos a nosotros, sea la familia, sea los vecinos, sean parientes, estar ahí, saber escuchar cuando necesite un minuto, ¿no?, de que nos cuenten sus cosas, saber saludar, saber decir buenos días con una sonrisa, eso también es caridad. Y ser humildes, no como se suele decir, que dice, estoy orgullosa de ser humilde. Qué contrariedad, ¿eh? Estar orgullosa de ser humilde. El orgullo es el siguiente trabajo, ya lo veremos. Voy a seguir con el trabajo. En el cuadro que presenta Jesús del juicio final, no interroga sobre si la persona cumplió este o aquel rito, o si hizo tal o cual práctica exterior. No. Él no quiere sino sobre una cosa, la práctica de la caridad, y sentencia diciendo, vosotros que asististeis a vuestros hermanos, pasad a la derecha. Vosotros que fuisteis duros con ellos, pasad a la izquierda. Él no pregunta qué fe tiene ni qué fue de su vida. Jesús no solo hizo de la caridad una de las condiciones para la salvación, sino la condición única. Si coloca la caridad en primera línea entre las virtudes, es porque implícitamente encierra todas las otras: la humildad, la dulzura, la benevolencia, la indulgencia, la justicia, etc. Y porque es la negación absoluta del orgullo y del egoísmo. Siempre sale egoísmo y orgullo. Son muy importantes, debemos realmente pararnos y empezar por lo menos, intentar a quitarlos, ¿no?, de ahí. Sigamos pensando y razonemos todo lo que hasta ahora hemos escuchado para crecer más rápido en la escala evolutiva y encontrarnos con mayores facilidades. Como resultado de ello, querámonos mejor y empecemos a cambiar ese egoísmo por ser un poquito humildes, sincerémonos con nosotros mismos y reconozcamos que cometemos errores, pero que esos errores van a pasar a formar parte del pasado, pues ahora vamos a esforzarnos más y cada vez serán un número menor. Seamos un poquito humildes y reconozcamos que nuestro semejante es mejor que nosotros, pero que esto no nos lleve a querer esforzarnos para ser como él, para ser más dulce, más benévolo, ser más caritativo. Busquemos la medicina para combatir el egoísmo. Sabemos que la tenemos al alcance de la mano, que la doctrina espírita nos facilita mucho el adquirir nuestro bienestar, pero el esfuerzo es solo nuestro. Nosotros somos los que tenemos que conseguir
la recompensa de ser más caritativos incluso con nosotros. Realmente la llave es simplemente querer, querer, querer crecer, pues querer no ser egoísta, no ser orgulloso. Así de fácil, hermanos, y sé que es muy difícil. Vamos, todo es empezar, es subir el primer peldaño. El libro después de la muerte de León Denis, también muy interesante, os animo a que lo leáis. Y él nos dice que el egoísmo neutraliza y hace estériles casi todos los esfuerzos del hombre orientados al bien. Debemos ser constantes y persistentes en su combate. Nos fue necesario el egoísmo cuando pasamos por el reino animal para poder sobrevivir, pero ahora, al ser hominal y ante todo seres sociables, necesitamos de los demás para poder subsistir. Todos formamos parte de una cadena en la sociedad, sirviéndonos los unos de los otros. El ejemplo que se me ocurre poneros, pues por ejemplo necesitamos del panadero, necesitamos del barrendero, del hortelano, del obrero de la construcción, estos hermanos trabajadores de las fábricas, editores, escritores, etcétera. No somos únicos, no podemos subsistir solos, necesitamos de los demás. Por todo esto, el hombre goza de ello el disfrute de esta colaboración de los demás. Le imponen el deber de cooperar en la misma obra. Una estrecha solidaridad le une a la sociedad. Se debe a ella, como ella se debe a él. Permanecer inactivo, improductivo, inútil, en medio del trabajo de todos, sería un ultraje a la moral, casi un robo. Esta imagen es simpática, ¿eh? Al formar parte de la sociedad, todo lo que le atañe a ella nos atañe. Con la comprensión de este vínculo social podemos medir la dosis de nuestro egoísmo. El que sabe vivir con sus semejantes y para sus semejantes, nada tiene que temer de este gran mal. No toma decisiones sin antes pensar si lo que va a hacer repercute bien o mal en los demás. Si esos actos solo parecen ventajosos para él y perjudiciales para los demás, sabe que en realidad son malos para todos y se abstiene en absoluto de ponerlos en práctica. Lo que intentamos estar siempre, ¿no? Activos y alertas, intentar ayudar a los demás. Somos seres sociales, necesitamos relacionarnos, necesitamos de los unos de los otros. Una de las caras del egoísmo más repugnantes es la avaricia, como la lectura que se hizo al principio, recordarla. Esta pone de manifiesto la bajeza del alma, que acaparando riquezas utilizables para el bien común, no sabe realmente aprovecharse de ellas. El avaro, amando el oro, su ansia de adquirirlo, hace pobre a los demás y él mismo permanece indigente. Sigue siendo pobre esa prosperidad aparente que acumula sin provecho. Qué absurdo, ¿eh? Qué contradicción. Y aquí nos dice Bernardo de Claraval, ¿qué es la avaricia? Un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre. Parémonos ahí y cada uno pensar un poquito y cuántas noticias tenemos de cuántas personas que han sido unos indigentes, digamos, ¿no? Que han cogido la comida de la basura, que han acumulado ese dinero en su casa y estaban ahí viviendo miserablemente, enfermos incluso. Pero bueno, no juzguemos, no somos quienes para juzgar, simplemente dejamos ahí este hecho. En el alma de un avaro no hay ningún sentimiento elevado, nada de lo que constituye la nobleza del ser puede germinar en él. La envidia le hace ser insaciable y eso le atormenta. Lo condena a una penosa existencia, a un porvenir más miserable aún. Se desespera cuando al morir ve sus tesoros repartidos y gastados por sus herederos. ¿Cómo tienen que sufrir? Lo sabemos por la literatura escrita, por muchos libros, de que han estado ahí amasando, como se suele decir, esas fortunas inmensas y después los herederos en un año o dos pues se lo gastan simplemente y ellos en la espiritualidad pues lo están viendo y como que se mueren, ¿no? Si pudieran. Es así de triste, muy triste, la avaricia. Un consejo de León Denis:
Los que busquéis la paz del corazón, huid de ese vicio bajo y miserable, pero no caigáis en el exceso contrario. No derrochéis nada, sabed usar de vuestros recursos con sensatez y moderación. Realmente, no pasemos al otro extremo, no pasemos a derrochar, cobrar el sueldo mensual, si lo tenga hoy en día, y gastarlo, y que no dure ni una semana. No, tampoco es eso, ¿no? Hay que tener moderación en todo en la vida. El egoísmo lleva en sí su propio castigo. El egoísta no ve más allá de su persona en el mundo, le es indiferente lo que no le interesa. Así sus horas están sembradas de tedio. Encuentra en todas partes el vacío, tanto en la vida terrena como después de la muerte, pues todos le rehuyen, hombres o espíritus. Muy triste, muy solo está. Bueno, vamos a seguir. Y aquí tenemos a estas grandes trabajadoras, las abejas. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Y con ellas representando la ley de sociedad. La otra cara de la moneda nos la da la persona que coopera en la medida de sus fuerzas en la obra social, el que vive en comunión con sus semejantes, haciéndoles aprovecharse de sus bienes y facultades como él se aprovecha de los de ellos. Todo lo que hay de bueno en él, ese se siente más feliz, tiene la conciencia de obtener a la ley de sociedad. Todo lo que se realiza en el mundo le interesa, todo lo que es grande y hermoso le conmueve y le emociona. Su alma vibra al unísono con todas las almas esclarecidas y generosas, y el tedio y desencanto no hacen presa de él. Esto lo estamos escuchando y decimos, pero bueno, ¿esto cuándo va a ser, no? ¿Cuándo llegaremos a vivir así? Pues vamos a llegar a vivir así. No sabemos cuándo, todo depende de nosotros, de cada uno de nosotros, de querer esforzarnos, de querer cambiar, de querer decir, basta ya está bien, ya no voy a ser tan egoísta, tan orgulloso, voy a empezar ya, ahora, a cambiar. Depende de nosotros quién compone la sociedad, nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Yo que quiera repetirlo, pero es así de sencillo. Continúo. Nuestro papel es luchar por el bien y la verdad como un buen soldado, sin quedarnos al margen, sino siendo partícipes y colaborando por hacer nuestra sociedad mejor y ayudar a que el patrimonio de la humanidad crezca. La riqueza tan amada y deseada por el ser humano es una prueba muy dura para él. La prosperidad seca el corazón, alimenta el vicio del egoísmo. Por el contrario, la pobreza, haciéndole conocer el peso del dolor, nos enseña a combatir el de los demás. De ahí que cuando vemos que alguien está sufriendo algún contratiempo en sus vidas, queremos auxiliarlo como podamos, pues nos vemos reflejados en ellos. Hemos dicho que la riqueza es una prueba muy dura, siempre lo solemos decir, y hay que pararse y pensarlo, y es cierto, es muy duro. Hace poco pasó las Navidades y ¿quién no compró un décimo de lotería? Y no uno, sino hay gente incluso que compra de cada terminación, ¿no? 10, 20, cuantos más mejor para tener más posibilidad de ganar algo, ¿no? Es tremendo porque después cuando te toca, sabes usarlo, estás capacitado para usar toda esa fortuna, porque es una fortuna, es inmensa, es incalculable tanto dinero, ¿no? Y por otro lado está la pobreza, la otra cara. Realmente la gente es más solidaria cuando no tiene tantos recursos, ¿no? Porque él está sufriendo, esa persona está sufriendo a lo mejor alguna carencia y si ve que el vecino tiene otra carencia distinta, va a compartir, va a intentar ayudarle. No son tan egoístas las personas pobres, o no somos. Cuando estemos sentados a una mesa bien servida, recordémonos de los que no tienen lo necesario para vivir. Esto nos hará ser comedidos en nuestra alimentación y en nuestros gustos. ¿Cuántas personas viven sin poder cubrir sus necesidades básicas, sea de alimentación, ropa, poder pagar sus gastos de luz, gas, agua, etcétera? Seamos conscientes que para nosotros tener todas las comodidades en nuestro hogar, hay muchas personas que están trabajando para que así sea. El panadero trabaja de noche para que nosotros disfrutemos del pan recién hecho por la mañana.
El servicio de limpieza en la ciudad durante la noche retira la basura y las calles se limpian para que durante el día nos beneficiemos, estemos a gusto y a la vez, que es muy importante también, colaboremos por mantenerlas limpias. No ensuciemos, no hagamos eso, sino que colaboremos. Los médicos y demás trabajadores sanitarios están de guardia para atendernos por si surge alguna complicación, ¿no?, con nosotros, etcétera. Hay tantas personas que están ahí trabajando de noche. Sepámoslo, toda esta comodidad de que gozamos con indiferencia es mantenida a costa del suplicio de los humildes y del padecimiento de los débiles, nos dice León Denis. Que este pensamiento nos penetre y nos obsesione como una espada de fuego, desterrará el egoísmo de nuestros corazones y nos obligará a consagrar al mejoramiento de la suerte de los débiles, nuestros bienes, nuestro tiempo y nuestras facultades. Tener un poco de empatía, pensar en ello, ¿no? Porque nosotros estamos ahora aquí en nuestra casa, calentitos, muy a gusto, pero si tuviéramos que estar trabajando en la calle, haciendo, limpiando esto, lo otro, cualquier trabajo, pensémoslo. Voy a dejar ahí la pregunta. Cuando desaparezcan los privilegios, las desigualdades y cada uno participe en la medida de su trabajo y de sus méritos, del bienestar de todos, habrá paz entre los hombres, habrá seguridad y felicidad social, quedando el egoísmo vencido. Realmente cuando pensemos, cuando demos valor a lo que el otro hace, pues eso va a quedar advertido, la verdad que sí, porque va a quedar todo como más equilibrado. No puede haber paz y armonía sin justicia, mientras el egoísmo de unos se nutra con las lágrimas y los sufrimientos de los demás, mientras las exigencias del yo ahoguen la voz del deber, el odio se perpetuará en la tierra, las luchas del interés dividirán a los espíritus y las tempestades se albergarán en el seno de las sociedades. Con las palabras estas de León Denis. Con el conocimiento que estamos adquiriendo con la doctrina espírita en nuestro porvenir, la idea de solidaridad acabará por prevalecer. La reencarnación nos muestra cómo debemos enriquecernos con el aprendizaje que adquirimos tanto en una vida como pobre o como rico. Esto nos hará ser más solidarios y querremos sembrar bien para cuando tengamos que experimentar la pobreza, tengamos el auxilio de nuestros semejantes, allanando así nuestro camino. Hagámoslo ahora con el que esté más desfavorecido que nosotros. No perdamos el tiempo. Nos sentiremos vivir en los demás, gozaremos con sus goces y sufriremos con sus males. No habrá entonces una sola queja que quede sin eco, ni un solo dolor que quede sin consuelo. La gran familia humana, fuerte, apacible y unida, avanzará con paso más rápido hacia sus magníficos destinos. Qué maravilla, ¿eh? Y como dice la Madre Teresa de Calcuta, da siempre lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Y lo sabemos. Sabemos que lo que emitamos vamos a recibir. Que si tiramos una piedra, esa piedra vuelve. Pues no tiremos piedras, vamos a tirar flores, ¿no? Es mejor, y nos viene ese aroma. Seamos buenos con los demás y con nosotros mismos. Y las palabras de León Denis nos llevan al pensamiento de que nos dijo nuestro hermano Jesús, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así de simple, sencillo. ¿Por qué lo complicaremos tanto? ¿Por qué? Quedámonos y seamos verdaderos hijos de Dios. Seamos verdaderos hermanos, auxiliémonos, amparemos, sirvamos, etc. Pensemos que mañana puede ser que necesitemos de nuestros semejantes. Y ahora, como queda un poco de tiempo, voy a leer es que viene a cuento. Voy a leer un capítulo de Cuentos y Apólogos de Francisco Chico Javier y es del Espíritu Hermano X. Es un capítulo cortito, está muy bien. Es el número 34, por si queréis buscarlo. La elección del Señor. Se cuenta que algunos apóstoles del bien tanto se elevaron en la virtud que por la extrema sublimación de sus almas consiguieron alcanzar la entrada del santuario resplandeciente de Cristo. Volverían al mundo para proseguir con la obra de amor a la que se vinculaban
No obstante, convocados por los poderes angélicos, podrían hacer excursiones felices por las vecindades del hogar divino. Bienaventurados por la gloria y por la bondad, constituían provisionalmente en el cielo toda una asamblea de belleza y sabiduría. Misioneros occidentales ostentaban dalmáticas imponentes, recordando las instituciones religiosas a las que habían pertenecido, mientras que los santos del Oriente exhibían túnicas liriales. Venerables sacerdotes de las iglesias católicas y protestantes se confundían con los patriarcas judíos y budistas. Admirables seguidores de Confucio e insignes devotos de Mahoma se entendían unos con otros, muy por encima de las interpretaciones humanas tendientes a la discordia, alcanzaban al fin la suprema unión en la esfera de los principios. Cada uno se adornaba con el mensaje simbólico de los templos que habían representado: anillos, cruces, báculas, aureolas, collares, medallas y otras insignias preciosas se destacaban del lino y de la púrpura, de la seda y del oro, refulgiendo al sol en el que se bañaban. Entretanto, uno de ellos desentonaba del brillante conjunto. Era un antiguo servidor del desierto que no se había afiliado a ninguna iglesia. Ibrahim al-Mandeb había sido apenas un abnegado hermano de los infelices que vagaban en las planicies arenosas de Arabia. No poseía ninguna señal que lo recomendase al respeto y a la consideración. Traía los pies descalzos, llenos de llagas y polvo. En el vestuario roto mostraba las manchas sanguinolentas de los niños heridos que habían acurrucado en su pecho. Las manos delgadas y peludas parecían forradas de cuero de camello, de tan llenas de callos como se hallaban por el rudo trabajo de asistencia a los viajeros perdidos. Los cabellos grisáceos y desordenados hablaban de largas peregrinaciones bajo la tempestad, y el rostro arrugado y rígido era la pesada moldura de dos ojos bellos y lúcidos, pero hundidos y tristes, guardando pavorosas visiones de los dolores que él había socorrido abnegado y atento. Aislado en el festín, el anciano notó que dos ángeles examinaban la asamblea, haciendo anotaciones en un pergamino celestial. Después que analizaron a todos los asistentes uno por uno, se acercaron a él, extrañando su desagradable presencia. «Amigo», interrogó uno de los emisarios, «¿a qué iglesia perteneciste en la tierra?» «¿Para qué la pregunta?», inquirió el forastero con humildad. «El Señor desea entenderse con uno de los visitantes del hogar divino, y estamos relacionando por orden los nombres de aquellos que más profundamente lo amaron en el mundo». «No se preocupen entonces conmigo», clamó el anónimo beduino. «Nunca pude consagrarme al culto del Señor, y sinceramente ignoro por qué razón fui ascendido hasta aquí, cuando no puedo tener un lugar entre los elegidos de la fe. ¿Qué hiciste entre los hombres?» «Que el Señor me perdone la ingratitud y la dureza», suspiró el viejito. «Pero el sufrimiento de mis hermanos no me dio la oportunidad de pensar en él. Nunca pude meditar con calma en la sublimidad del paraíso, porque el desierto estaba lleno de aflicción y lágrimas». Viendo que el extraño peregrino prorrumpiera en llanto, el ángel, que se mantenía silencioso, opinó comprensivo: «En verdad, no podemos situarte en la relación de los que amarán al benefactor eterno, pero colocaremos tu nombre en el pergamino como alguien que amó intensamente a los semejantes». El anciano, sumergiendo la cabeza en las manos huesudas, sollozó reconocido, mientras que los compañeros presentes comentaban el extraño procedimiento de aquel que hiciera bien sin recordarse siquiera de la existencia de Dios. Sin embargo, después de varios minutos de expectativa, un importante grupo de mensajeros divinos penetró en el claustro engranado de flores, con cánticos de júbilo, trayendo extensa banda con un nombre grabado con caracteres de luz. Era el nombre del viejo Ibrahim al-Mandeb. El Señor pretendía conversar con él. Y hasta aquí la conferencia. Muchas gracias por vuestra atención y paciencia. Gracias.